El confinamiento obligado para evitar que se extienda la pandemia del COVID-19 debería ser un tiempo aprovechado para reflexionar y unir a los miembros del hogar. Pero es increíble, ocurre todo lo contrario. El confinamiento se ha convertido en una pesadilla para muchas familias. Hay hombres que consideran que han perdido su libertad y pierden la paciencia al estar encerrados. Los irritan las presiones sociales, económicas, a lo que se suma el temor de ser víctima de la pandemia y empiezan a ser presa de la ansiedad. Esta presión busca una salida y es cuando explosiona y sale a flote el machismo. Es entonces cuando el hombre descarga su frustración en sus seres más cercanos, como su compañera de hogar, hijos y los que con él conviven, y que son los que al final realmente viven una verdadera pesadilla al sufrir maltrato físico y psicológico. Según las estadísticas del Sistema Nacional de Emergencias 911, de enero a la fecha registran más de 50,000 denuncias de violencia intrafamiliar. Y en los más de 2 meses de confinamiento se contabilizan 20,000, es decir, que son presentadas entre 400 y 450 a diario. A continuación, los detalles con Rodolfo Velázquez. Lo que comenzó como una historia de amor se transforma en una verdadera pesadilla, en cuyas páginas están atrapados miles de hogares hondureños contagiados por el virus de la violencia. Me agarra del pelo, del cuello, con lo que hay, agarra cuchillos y me los pasa por el colchón donde yo duermo en cama. Sufrí maltrato físico, verbal, hubo momentos que me sacaba sangre de la nariz. La violencia intrafamiliar no tiene cuarentena, ni hace un cese al maltrato por la pandemia. Se refleja como agresión verbal, física, psicológica, económica y sexual. Estaba acostada. Como dormimos en el mismo cuarto todo, él se levantó en la madrugada de mí. Y entonces me dijo que me dejara, que no iba a salir a embarazar. Y yo le dije que no, porque yo era su hija y me tenía que lastimar. Estaba en mi casa y con mi familia y mis hermanos. Y mi hermano abusó de mí 2 veces. Y entonces yo tuve que irlo a denunciar y mi mamá se sintió mal. El Sistema Nacional de Emergencias 911 revela un registro preocupante de denuncias de violencia intrafamiliar en el presente año. Sí, ya en este tema de violencia doméstica intrafamiliar ya sobrepasamos las 50,000 denuncias al mes de mayo. El mes de mayo no ha cerrado, aún no podemos dar las cifras oficiales, pero sí ya sobrepasa las 50,000 denuncias. Las denuncias de maltrato, abuso, violencia y abuso sexual se están dando cotidianamente en los hogares y se están dando en el entorno que debería ser por excelencia el entorno que les protege, les cuida y les respeta. Las denuncias aumentaron en un 20% solo en lo que va del periodo de aislamiento preventivo por COVID-19. En estos 2 meses que llevamos ya superamos las 20,000 denuncias. Nosotros rondamos entre las 400, 450 denuncias diarias de violencia intrafamiliar a nivel nacional. La policía no tiene capacidad para atender esta enorme llamada, llamadas de auxilio de las mujeres. Violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar son los términos que se dan a la violencia que se da únicamente en el ambiente de convivencia familiar. La violencia no es excluyente en el seno de la familia. Los excesos no distinguen sexo ni edad. Y igual que el COVID no discrimina, la violencia tampoco discrimina entre clases sociales, entre niñas, adolescentes, mujeres y a veces hasta hombres también. En esto las mujeres se llevan la peor parte precisamente porque no tienen los recursos emocionales, económicos y de redes familiares que las apoyen para salir de esta violencia. Son varios los factores que influyen para que los ánimos se exacerben en este tiempo de aislamiento social. Se recomienda que aunque estemos en confinamiento en una misma casa, hagamos actividades diferentes y si es posible que estemos en espacios diferentes. Familias con hogares donde viven 10, 12 personas en cuartos pequeños difícilmente podrán tener esa convivencia física, ese distanciamiento social, si sus condiciones de pobreza les impiden esta situación.
Ningún tipo de violencia es normal. Nada lo justifica y bajo ningún motivo debe ser aceptada. Que la mujer no se calle, que la mujer no justifique que es porque ella lo provocó. La mujer debe aprender a respetarse y a mejorar su autoestima. Es importante que haya denuncia, porque ¿cómo va usted a combatir algo si no hay esa denuncia? Como gobierno, nosotros tenemos la obligación de ver cómo mejoramos esa respuesta para las personas víctimas de violencia. Denunciar no es un deber exclusivo de las víctimas. Cualquiera que conoce una situación de violencia en una familia lo puede hacer. Durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19 se han presentado 310 denuncias, de las cuales 147 se ha realizado ya las audiencias. A todas estas se les han impuesto las medidas de seguridad establecidas en el artículo 6 de la Ley contra la Violencia Doméstica, la cual refiere que se deberá separar al denunciado del hogar que comparte con la víctima. Se han evacuado solo en la capital de la República 55 audiencias por violencia doméstica, de las cuales en su mayoría se ha dictado sentencia con lugar y se han interpuesto los mecanismos de protección para las usuarias. Además, se debe diseñar un protocolo de atención a víctimas domésticas durante la emergencia. Mire, lo que ocurre es que por violencia doméstica no hay cárcel. Así de sencillo, no hay cárcel. Esta es una falta que se paga con medidas administrativas. La alcaldía municipal manda a hacer trabajo comunitario. Es muy importante recordarle a la ciudadanía que el juzgado contra la violencia doméstica se encuentra con personal de turno y también el juzgado de paz móvil en este momento se encuentra atendiendo casos de violencia doméstica. Esto con el objetivo de brindar un mejor y mayor acceso de justicia a la ciudadanía en este momento de crisis generado por la pandemia del COVID-19. Los expertos acuerdan que el primer paso para combatir la violencia es la denuncia oportuna, que evitará que una agresión se convierta en tragedia. El número de denuncias contra la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, como vimos, se ha acrecentado mucho más en los últimos años, pero esto solo es la punta del iceberg, porque por cada denunciado hay mucho más que no trascienden. Lo que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de los niños han cuestionado, que en este nuevo Código Penal se reducen las penas a delitos que tienen que ver con violencia sexual, agresiones a las mujeres, violaciones y hostigamiento sexual a menores. Es por eso que es urgente que el Congreso Nacional atienda este reclamo, pero sobre todo revisar lo concerniente a la violación especial, este tipo de vejamen y abuso a los menores de edad que marca de por vida a la víctima y que por lo tanto el agresor debe recibir un castigo ejemplar de muchos años en la cárcel definitivamente. No podemos retroceder. Nos unimos al clamor de las mujeres y niños, demandamos de sanciones más drásticas que castiguen con todo el rigor a los infractores, pero también de una investigación científica oportuna y acertada que permita contar con todos los medios de prueba para que a los jueces no les tiemble la mano a la hora de firmar una sentencia condenatoria. Honduras está en nuestras manos, hagámosla crecer.